Señor, hoy voy a alabarte, hoy voy a glorificarte, a exaltarte, a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza, Señor. Todo otro pensamiento es contrario a lo que el Espíritu ha puesto en sus mentes. Si usted se levantó pensando, ¿qué voy a cocinar? Partimos mal. Nuestro pensamiento, nuestro primer pensamiento tiene que ser, hoy es el día de la gloria. Amén. Que damos gracias al Señor y que nos ayude a entender lo que nosotros sale de nuestros labios, para que podamos disfrutar de lo que nosotros alabamos cuando nosotros exaltamos. Damos gracias al Señor, a nuestra hermana Marta, que se ha transformado en bisabuela. Increíble, bisabuela. Mi hermano Juan, mi hermano Jared, que vino con su esposa también, que Dios le bendiga, que Dios le hable a su vida. Y atrás está mi hermana Ana María. Yo sé que los que vienen de antes se acordarán de ella y que no pasó de ser, no pasa de ser recibida de hermana mía. Nos dimos cuenta de que está. Y que Dios le bendiga, me alegro de verle. Ya saludaba a la joven buena, a Diana también, que Dios le bendiga, que Dios te hable. Mi hermana Rosita, mi hermano Arturo también, que alegría de verle. Y hay dos jovencitos que les voy a pedir que se pongan de pie. No firme, pónganse el piso adelante. Se llama Bastián y ella se llama Carolina, son nuestros hermanos. Y le vamos a dar un aplauso y bienvenida. No lo puede hacer hablar. Vamos, si quiere hablar. Ahora. Ellos son, trabajan en la Armada, son compañeros de trabajo míos. Ellos son marinos. Por eso que le pregunté el nombre, porque los conocemos por apellido. Nosotros los conocemos por apellido, pero ya saber el nombre de ellos. Pero esto es lo que yo les contaba y les predicaba hace un tiempo atrás. Nuestra vida, aquí en la iglesia, tiene que ser la misma en el trabajo, en nuestra vecindad. Porque ¿qué pasa el día de mañana cuando algún compañero de trabajo diga, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, ¿dónde vas tú? Ay, si ya ando en algo raro, no, mejor ando a otro lado. ¿Cierto? Así que, Bastián. Pero lo más importante es que el Señor hable su vida, que se sientan cómodas acá en la casa del Señor, que sientan presencia del Señor y que, por supuesto, la palabra, que es lo más importante, pueda calar en su corazón, en su vida, para poder, por supuesto, crecer. ¿Amén? Bien, vamos a Efesios entonces. Vamos a... ¿Bien? Waldo, sí, mi hermano Waldo, qué bueno que haya vuelto también. Que Dios te bendiga. Gracias, hermana, por consolidar. Vamos a Efesios entonces, hermanos amados. Efesios 6, estamos estudiando la armadura de Dios. Ya hemos estudiado 4 partes de la armadura, ¿cierto? 4 partes de la armadura de Dios. La primera que estudiamos es la que está en el verso 14, ¿cierto? Que dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestras vidas con una vida íntegra. En resumen, lo que está diciendo es esto. ¿De qué manera, pastor, yo puedo ponerme este cinturón de la verdad? Usted se la coloca cuando usted vive una vida íntegra. Cuando usted vive de una forma aquí y de la misma forma ustedes en su casa, de la misma forma ustedes con su esposa, con su esposo, con sus hijas, con sus hijos, de la misma forma ustedes en su trabajo, de la misma forma cuando usted sale a la calle. Eso es una vida íntegra. Y esa vida íntegra ha sido formada y transformada en ustedes por la palabra del Señor. En resumen, eso es cuando usted se ciñe su lomo con la verdad, es de una sola línea, por decirlo así. No hay redobleces. Amén. Luego dice el mismo verso 14: y vestidos con la coraza de justicia. Está diciendo esto es que vivimos con una conducta correcta delante del Señor en obediencia y en santidad. ¿De qué manera una persona se porta bien? ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Y cómo usted sabe que se está portando bien? Porque le está haciendo caso. Está viviendo en obediencia. ¿Me entienden? Eso es vivir una vida en conducta. Y lo que hace que, y lo que forma una coraza de justicia en su vida, una coraza en su vida,
cuando usted vive en obediencia al Señor y cuando vive en santidad para el Señor, es decir, apartado para Él y apartado, por supuesto, también del mundo, apartado del mundo y apartado para el Señor. De esa manera, nosotros podemos decir de que la coraza de justicia está puesta en nosotros. Amén. Luego vimos en el verso 15, que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto tiene que ver firmes en lo que tiene que ver el Evangelio de la paz, lo que significa que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. Amén. Y está diciendo de que tu pie significa que tiene que estar puesto, tu mirada tiene que estar puesta sobre las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo han recibido buenas nuevas de salvación? ¿Cuándo creen que son buenas noticias? Y yo lo conversamos en la clase de escuela dominical. Es una tremenda noticia, hermanos amados. Hay un acontecimiento que va a ocurrir después de que el Señor venga por la iglesia, y es que vamos a tener que pasar a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y usted sabe, hermano, que vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Pero mire lo glorioso, vamos a tener un abogado ahí. Jesucristo va a estar abogando por nosotros. Una tremenda noticia. El que está sin Cristo va a tener que pensarse solo ahí, hermanos amados. Solito. El que está con Cristo tendrá a Cristo como abogado. Sí, es lindo, es tremendo. Ahí tiene que estar puesta su mirada. Ahí confía firme en eso. Ahí, eso es calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el último versículo que vimos el domingo pasado, el verso 16, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son, dijimos, los dardos? ¿Cuáles son estos dardos? Son ataques que nos incitan a la desconfianza, por supuesto, a Dios. Nos incitan a ser tentados por el pecado, nos incitan al desaliento, nos incitan a la inmoralidad, nos incitan al odio, a la amargura, a la envidia, a la mentira, al orgullo, al celo, a la codicia. ¿Cuánto han entendido alguno de eso en algún momento? ¿Cuánto han entendido envidia, orgullo, soberbia, celo? Hermanos amados, eso significa que hemos sido atacados por un dardo encendido llegó a nosotros. Este escudo de la fe nos guarda de eso, de todas estas cosas, hermanos amados, del temor, de la duda, de la incredulidad, mis hermanos amados. Este escudo nos guarda de eso, de la incredulidad, si realmente el Señor nos ama. Leíamos el domingo pasado el libro de Jeremías, ¿cierto? Que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Dice, por amor eterno te he amado. Es decir, que el amor no tiene fin, no tiene término, es para siempre. Eso es lo que está diciendo, por amor eterno te he amado. Hermanos amados, el diablo busca tirarnos dardos para hacer dudar si realmente nos ama. Nos tira dardos para dudar de su sabiduría, de su soberanía, de su poder. ¿Y por qué recalco esto de la soberanía, hermanos? Porque a veces nosotros quisiéramos que Dios obrara de una forma, pero a veces Dios obra de otra forma. ¿Y eso es por qué? Porque Él es soberano. Y Él hace como Él quiere, cuando quiere y como Él quiere sobre la vida de nosotros. Yo no puedo decir, no, pero es que no, me gustaría que no fuera así. Es que lo que pasa es que si Él lo hace así, nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros descansamos de saber de que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y lo que nos sucede es siempre lo mejor que nos puede suceder. Entonces, el diablo busca hacernos dudar de su poder, de sus promesas, de su palabra incluso. Si Él lo dijo en su palabra, mis hermanos amados, es porque así es. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero el diablo, mis hermanos amados, buscará con sus dardos hacernos dudar y traernos problemas, y problemas generalmente económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas personales, enfermedades, aflicciones, a fin de quebrantar, a fin de debilitar, a fin de destruir mi confianza en Dios. Y ahí la importancia de tomar este escudo de la fe.
Y ojo lo que dice el verso, porque dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que está diciendo es que los dardos van a llegar. No vamos a impedir que los dardos lleguen. Los dardos van a llegar. Lo que está diciendo es que vamos a impedir que estos dardos encendidos logren encender algo, una idea, un pensamiento que es contrario al de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que este escudo de la fe tiene que estar puesto en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y donde más llegan estos dardos es... Y esta es la siguiente armadura que vamos a estudiar. Vaya al verso 17. El verso 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a tomar solamente la primera parte. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Primero partamos por ahí. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es un casco, ¿ya? A ver, que no sabían qué es lo que es yelmo. El yelmo es un casco. Y esta es la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado en la guerra. ¿Ya? Sumamente importante. En lo espiritual, este yelmo o este casco cumple la misma función: defendernos o de alguna forma lograr de que los dardos del enemigo no puedan llegar ni atentar ante nuestra mente. Y digo principalmente en nuestra mente porque es aquí donde comienzan a formularse, a idearse pensamientos que lamentablemente cuando logran tomar una forma se ejecutan y lamentablemente nos llevan al pecado. Que Dios nos ayude y que nos ayude a entender qué es esto. ¿Ya? Porque la pregunta es, y una pregunta válida que se puede hacer, entonces, ¿de qué manera o de qué forma se hace físico este casco en nuestras vidas? Te voy a decir, bueno, sí, pastor, yo conozco el casco, lo he visto. ¿Cómo este casco se hace físico? Bueno, para eso tenemos que leer bien lo que dice el versículo. Dice, tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 8, dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, cuando habla del yelmo de la salvación, no se está refiriendo principalmente a lo que hizo Jesucristo en la cruz al darnos la salvación. Porque dice el texto, en la esperanza de la salvación. Hay una esperanza para los que han sido salvos. ¿Cuántos creen que hay una esperanza para los que han sido salvos? Hay una esperanza. El punto, como les decía, no es para ser salvo. Es la esperanza de la salvación. Como mirando hacia el futuro. Porque Cristo, mis hermanos amados, con su sacrificio, nos entregó una herencia segura. ¿Cuánto dicen amén? Y en esta guerra, mis hermanos amados, debemos de cuidar nuestras mentes con estos pensamientos. Recuerden que esta lucha no es para siempre. Esta lucha no es para siempre. Dile que está al lado tuyo, esta lucha no es para siempre. Esta lucha no es para siempre. Algún día dejaremos este campo de batalla. Algún día dejaremos de luchar contra el pecado y contra la tentación. Algún día, mis hermanos amados, adoraremos a Dios todo el día sin interrupción alguna. ¿Cuánto le ha pasado que han estado adorando al Señor y suena el teléfono o viene mamá y te interrumpe y no hay un momento glorioso que lo está viviendo? Va a llegar el día en que usted va a poder adorar eternamente. ¿Qué momento, mis hermanos amados? ¿Qué momento? Algún día, mis hermanos amados, todo nuestro amor será todo y absolutamente para Él.
Porque aunque no lo queramos, igual está dividido el hijo, que la hija, que aquí, en mi casa, que mi trabajo, que mi... Algún día nos vamos a ser solo y exclusivamente para Él. Bendito sea el Señor. Algún día toda tristeza, algún día todo dolor, algún día toda aflicción, algún día todo conflicto habrá terminado para siempre y nuestros ojos verán lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Hay una esperanza tremenda. Ese es el casco. Ese colóquese. Bendito sea el Señor. Todas estas promesas, mis hermanos amados, deben ser un casco para nosotros, para proteger nuestra mente, mis hermanos amados. No deje que el diablo te haga pensar que esto es inútil, que esto es en vano, mis hermanos amados, que tú y yo no nos dirigimos a ninguna parte. Hermanos amados, nos dirigimos a la Canaán celestial, cada uno de nosotros, y aunque el camino sea inclinado, aunque el camino sea difícil, es el único camino que nos lleva al cielo. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Bendito sea el Señor. La vida del inconverso es inútil. La vida del que está sin Cristo es una vida inútil, es una vida sin sentido, es una vida miserable, mis hermanos amados. Y el problema es que será una vida sin toda la eternidad. Que Dios nos ayude. Amén. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza segura, una esperanza verdadera, una esperanza que es cierta, mis hermanos amados. El libro de 1 de Juan, 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. El verso 2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El verso 3 dice: y todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Esta esperanza. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren? Dice la palabra que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice que se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, lo que está diciendo es que todos aquellos que tienen este yelmo puesto en su cabeza, con esta esperanza de la salvación, dice que cada vez que venga un dardo sentido, un pensamiento contrario, dice que cuando tenemos ese pensamiento de saber de que algún día le veremos a Él, dice que lo limpia, dice que limpia todo pensamiento negativo, todo pensamiento adverso a lo que la palabra nos ha prometido. Qué glorioso es ese. Miren lo que dice ahora Romanos con respecto al domingo. Romanos 13. Romanos 13, el verso 11, dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos amados, todo
esto produce el yelmo de la salvación. Por tanto, el llamado a la iglesia en este versículo 17 es tomar el yelmo de la salvación. Ahora la pregunta válida, y ya sabemos cómo se forma este yelmo físico. La pregunta es quizás, ¿cómo tomamos este yelmo o cómo lo hacemos? Y esto es algo sumamente importante. Cultivando un entendimiento de las verdades de nuestra salvación y de las implicaciones de estas. Cultivando un entendimiento de las verdades de la salvación. Es decir, entendiendo lo que es esta salvación para nosotros, pero también entendiendo las implicaciones de esto. Un ejemplo, un entendimiento de la salvación me dice de que el Señor me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero una implicación de esta es que si el Señor me perdonó a mí, yo también debo de perdonar a mis hermanos. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí hay un entendimiento, pero hay una implicación de esto. Yo entiendo que el Señor me perdonó y digo, gracias, Señor. Pero si yo entiendo la explicación de esto, yo digo, Señor, así como tú me perdonaste, yo también debo de perdonar. Amén. Así como tú me amaste, Señor, yo debo de amarte, Señor. Así como tú te humillaste, Señor, yo debo también de humillarme, de ser humilde, de ser sencillo. ¿Se entiende? Eso es cultivar un entendimiento de las verdades, pero también las implicaciones. Otra cosa puede ser, me adoptó, la verdad de la palabra me enseña que en esta salvación Él me adoptó como hijo. ¿Cuánto creen así? ¿Cuál es la implicación de eso? La implicación de eso es que Él me cuidará, Él me proveerá, me sostendrá, me consolará como a un hijo. Entonces, ¿cómo tomo el yelmo de la salvación? Cuando soy tentado, y ojo que la tentación del diablo siempre va a llevarnos a pensar algo y luego a hacer algo que a Dios no le agrada. Ejemplo, hablar de mí mismo. Eso sí, me explico con eso. Cuando yo hablo de mí mismo, oye, es la predicación que hice. ¿Ah? Eso, ¿cómo parte? Un pensamiento. Pero ¿cómo se genera ese pensamiento? Cuando viene alguien, cuando viene un hermano y me dice, oye, pastor, buena la predicación. Y viene el diablo y pone un pensamiento, estuvo buena, lo hiciste bien. Entonces uno empieza, ¿me entiendes? Eso a Dios no le agrada. Porque la gloria es para el Señor. Amén. Y lo mismo es cuando viene alguien y te dice, oye, ¿viste a fulano de tal lo que dijo? ¿En serio? Sí, dijo esto, otro. Entonces, pum, viene algo. Y cuando yo voy y le digo, oye, me dijeron que fulano de tal hizo esto. Eso a Dios tampoco le agrada eso. Tenemos que cuidarnos de esto, cuidarnos de los pensamientos, cuidarnos de la ira, cuidarnos de hablar mal de los demás, cuidado con la alabanza a los hombres, cuidado con la codicia, cuidado con todo eso, mis hermanos amados, porque todas estas cosas también son tentación. Todas estas cosas también son tentación. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. El yelmo de la salvación hace que cuando venga esto a mi mente, yo entiendo el yelmo de la salvación, entiendo lo que Él hizo cuando me salvó. ¿Qué es lo que Él hizo cuando Él me salvó? Él se humilló, Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue juzgado. Hermanos amados, Él sufrió por mis pecados, Él sufrió por sus pecados, mis hermanos amados. Y cuando este yelmo de la salvación está presente en mi mente, mis hermanos amados, usted puede hacerse la pregunta y decir, ¿cómo voy a practicar el mismo pecado por el cual Él murió en esa cruz?
pregunta, uno dice, ¿cómo voy a ensuciarme con el mismo pecado que Él me lavó en esa cruz? Eso es lo que hace el yelmo de la salvación. Te hace recordar lo que Él hizo y te hace ver, no está bien esto. No está bien esto. Y todas las tentaciones y todos los dardos que vienen del enemigo llegan, pero se apagan. Porque hay algo mucho más fuerte. Y que es la esperanza de la salvación. ¿Cómo me voy a esclavizar con el mismo pecado por el cual el Señor en esa cruz me libertó y me liberó? Y peor aún, ¿cómo me voy a deleitar de los mismos pecados que mi Salvador llevó con sufrimiento, con dolor en esa cruz? Si te estás haciendo esa pregunta cada vez que eres tentado, entonces significa que llevas puesto el yelmo de la salvación. Si no te lo has hecho, significa que tienes que pedirle al Señor. Ayúdame, Señor, a ponerme este yelmo. Ahora, ¿y si pequé, pastor? No tenía, y pequé. ¿Qué pasa? Bueno, el yelmo también te sirve porque cuando pecas, el diablo va a venir a acusarte. Y va a venir a acusarte con mentiras, como por ejemplo, no mereces la salvación. Mentiras como por ejemplo, Él no te ama. Mentiras como por ejemplo, eres lo peor. Mentiras como por ejemplo, por esto es que Dios no te va a perdonar. ¿Cuántos han escuchado esto de que cuando uno mismo se dice, esto ni yo me lo voy a perdonar nunca? ¿Han escuchado eso? No, esto no me lo voy a perdonar nunca. O esto no tiene perdón de Dios. O mentiras como por ejemplo, eres débil y nunca vas a vencer ese pecado. Bueno, son 5 mentiras del diablo. Primero que nada, si el diablo viene y te dice, no mereces la salvación, usted viene y le dice, sí, es verdad, no la merezco, porque es por gracia, por misericordia. Yo no hice nada para obtener. Él simplemente me miró, me amó y me salvó. Y realmente ese dardo, venga el diablo y te diga, Él no te ama, usted le dice, eso no es verdad. Porque la Biblia dice que nada podrá separarme del amor de Dios. Dice que ni la muerte ni la vida me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que inmediatamente ese dardo del pensamiento, ¡pum!, se va también. ¿Amén? Cuando el diablo viene y te dice, eres lo peor, usted le dice, sí, el Señor de lo más necio escogió, de lo más necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Se siente avergonzado. Dígale, sí. De ahí me sacó el Señor. De ahí me escogió el Señor. De ahí me redimió el Señor. De ahí me levantó el Señor. El diablo venga y te diga, no, este pecado no te va a perdonar nunca, Señor. Usted recuerde y dígale, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando el diablo venga y te diga la última, hay más, pero yo traje las que son más comunes, y te diga, eres débil y nunca vas a vencer este pecado, usted le dice, el verso 10 dice, del mismo Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que no es con nuestras fuerzas, es con sus fuerzas. Porque cuando soy débil, dice la palabra, entonces soy fuerte. Tomad el yelmo de la salvación. Filipenses, capítulo 4, versos 7 y 8 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿y qué más? Y vuestros pensamientos. ¿En qué? En Cristo Jesús. El verso 8, por lo demás, hermanos, porque aquí dice, bueno, entonces, ¿en qué pienso? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que este yelmo pueda ser puesto en nosotros. Mire, el libro de Apocalipsis quizás es uno de los libros más complicados de entender, más difíciles de entender, porque tiene muchas figuras, bestias y cosas difíciles de interpretar, muchos animales, y esto de 10 cabezas y un montón de cosas. Todas figurativas por si acaso, todas figurativas. Pero al final la enseñanza es esta: que nosotros ganamos y que el Señor ganó. Amén. En eso termina todo, en que la iglesia sale victoriosa. La iglesia sale victoriosa. Mire, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso del 8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el verso 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque tenía en su mente una sola cosa: vivir eternamente con Él Señor. La esperanza de su salvación, mis hermanos amados. Eso es lo que hace este casco, este yelmo de la salvación. Nunca se lo quite, mis hermanos. Nunca se lo quite. Y cultive un entendimiento de las verdades de esta salvación. Quiero terminar con esto. Vaya al Salmo 27. Todos los que puedan vayan al Salmo 27. ¿Llegó? Salmo 27. Amén. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Me aseguro de que no me voy a sacar el casco, el yelmo de la salvación. Medite en su palabra. Se lo dejo como tarea para la casa de Salmonesia. Medite. Donde usted vaya, medite. Diga, hubiera yo desmayado. ¿Qué es desmayarse, caerse? Hubiera caído. Si no creyese que yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¡Wow, Señor! Si no creyese que tú estás conmigo en este mundo perverso, ya hubiera desmayado, ya hubiera caído. Medite sobre su palabra, medite día y noche, mis hermanos amados. Donde usted esté, haga el ejemplo de los cuadros que daba el domingo pasado. O tiene algún cuadro en su casa con un caballito, con una florcita, con un... Haga ese cuadro con versículos bíblicos, cosa que cuando usted se levante y vea el cuadro, digo, gracias Señor, porque tus misericordias se renuevan todos los días. Gracias. Medite en la palabra, medite. Eso es meditar en la palabra. Cuando usted sale con un versículo y está todo el día pensando en ese versículo, eso va a provocar en usted que se forme un yelmo, un casco. Y cuando vengan los dardos, cuando vengan las acechanzas, cuando vengan los ataques del enemigo a su mente, no van a poder encender nada, porque hay algo mucho más poderoso de esa mente. Y que se trata de la salvación. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude y nos ayude a entender esto, mis hermanos. El diablo busca engañarnos, el diablo busca hacernos creer lo contrario. Pero déjeme decirle dos cositas más. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Entonces dile al que está al lado tuyo, no hay ninguna condenación. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una de las cosas que el diablo viene y te pone en la cabeza. No, pero fijo. Dígale, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios no abandonó a sus hijos. Escúcheme lo que estoy diciendo. Dios no abandonó a sus hijos. Dios nunca abandonó a sus hijos. Una sola vez se vivió esta experiencia. Y la vivió nuestro Salvador. En una sola oportunidad, Jesucristo le dijo al Señor, ¿por qué me has desamparado? Efectivamente lo había desamparado. ¿Sabe por qué? Porque fue justo el momento cuando Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Lo que hicimos antes, lo que hacemos ahora y lo que vamos a hacer después. En ese momento, Cristo en la cruz estaba llevando todos sus pecados. Y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. No podía estar cerca de Él. Tanta santidad no podía estar en tanta inmundicia. Por eso es que le desamparó. Por eso es que lo dejó. Solo en ese momento. Pero nunca más eso va a pasar. Así que crea esto. Dios no te desamparará jamás. Ni te dejará jamás. Porque Él en esa cruz llevó todos nuestros pecados. El yelmo de la salvación, que nunca sea sacado de su cabecita. El yelmo de la salvación. Póngase en pie. La salvación que el Señor hizo en esa cruz es muy grande. Y nosotros la limitamos a veces, solamente al poder que Él tuvo para poder perdonar pecados.
Esta salvación trajo mucho más que eso. Y nos ha heredado una promesa para vivir eternamente y para siempre. Cuando nuestra mente está en eso, solamente eso, tienes promesa. Tú no me desamparas, tú no dejas de amar, tú me perdonas, tú me cuidas, tú me sostienes, tú me provees. No, ¿quién no puede apuntarle el diablo? No le dé brecha, no le dé brecha. El Señor en su palabra y en su persona suple todo lo que pueda faltar a nuestra vida. ¿Cuánto lo crees? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos muchas gracias, Jesucristo, por la muerte, Señor mío, en esa cruz. Muerte que no merecías, que merecíamos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Pero, Señor, tú en esa cruz te llevaste todos nuestros pecados. Y aún es más, te seguirás llevando lo que cometeremos. Señor, gracias. Porque esa salvación tan grande, Señor mío, forma un casco, Señor mío, en mi vida. Que el diablo queda sin oportunidad de atacar nuestra mente. Porque tú nos has perdonado, nos has amado. Y Señor, pierde toda oportunidad de tentarnos. Porque cuando este casco está puesto y el diablo quiere tentarnos para llevarnos a pecar, Señor, se genera la pregunta y decir, ¿cómo voy a ensuciarme nuevamente con un pecado que tú ya limpiaste? ¿Cómo voy a esclavizarme con un pecado que tú ya me liberaste, Señor mío? Eso genera el hielo. Eso genera el casco en la vida del cristiano. Señor, te doy gracias. Gracias por cada una de estas partes de la armadura. Señor, que forma parte de nuestra vida diaria, Señor mío. No puede ser quitada en ningún momento, porque el diablo está día y noche buscando la forma de hacernos caer, de hacernos tropezar, de hacer perder nuestra confianza al Señor. Pero si tú dijiste que así es porque así será. Y nosotros descansamos en esa palabra. Señor, ayúdanos a meditar en esta semana en el Salmo 27. Que esta semana estemos toda la semana pensando en cada uno de estos versículos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré, Señor mío? ¡Wow, Señor mío! Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, Señor mío. Señor, ayúdanos a que así sea, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias. La gloria, la honra y la alabanza sean siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me bendiga.